nosotros es un gran honor el contar hoy aquí con un compañero que ha estado aquí toda la vida, es como si se hubiera ido un ratito y volviera, y que desde luego para nosotros es una alegría enorme, es una gran satisfacción ver que personas que han convivido con nosotros, que han estado trabajando y que siempre nos han enseñado, sigan enseñándonos, y además con tanta profundidad, con tanta claridad. Y aunque me encantaría ser yo la que le dijera muchas cosas bonitas, voy a dar la palabra porque creo que es lo que corresponde. Esta conferencia, este acto surge de AEMAIN, que es la asociación que él fundó, y la responsable del grupo formación de AEMAIN, que es Constanza Calatayud, también otra compañera y a la que le damos la bienvenida, y qué bueno que esté aquí con nosotros un ratito, pues que presente a Vicente, que no le hace falta mucha presentación, ya ven ustedes cómo está el salón de actos, pero bueno, pues sí, vernos un poquito quién es la figura de Vicente. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, y muchas gracias, Vicente, por venir. Hola, buenos días a todos. Y bueno, ¿qué os voy a decir yo de Vicente Simón? Todos creo que queda ya visiblemente claro quién es, catedrático de psicobiología de esta universidad, pero no solamente eso, sino maestro de muchos de nosotros en el ámbito de mindfulness y la compasión. Es el pionero de mindfulness y compasión en nuestro país y además es el fundador, como ha dicho mi compañera Pilar Barreto, de la primera asociación científica de mindfulness y compasión en España. A ellos hemos dejado datos informativos, folletos publicitarios bueno, pues si tenéis curiosidad por ver qué trata esta asociación, pero brevemente comentaros pues que es una asociación que, basada en las investigaciones de neurobiología y neurociencia, pretende difundir, aplicar y plantear investigaciones en el ámbito de mindfulness y la compasión. Está dedicada fundamentalmente a la formación y en ese sentido pues ahí en marcha tenéis ahí publicidad sobre las actividades formativas en estos momentos. Tenemos un máster dirigido a terapeutas, a psicólogos, psiquiatras, distintas formaciones, bueno, y para no cansaros más, puesto que eso está ahí, y dar realmente el paso a lo que hemos venido, ya no hace falta más palabras. Bueno, pues nada, bienvenido a este primer ciclo de conferencias de la Universidad de Valencia y AEMAIN. Muchas gracias, Constanza y Pilar, por la amable presentación. Yo estoy encantado de estar aquí otra vez en la facultad y también le doy las gracias a la asociación por haberme tenido la amabilidad de invitarme. Vamos a ver si esto funciona bien el volumen. Lo he bajado un poquito porque antes yo creo que estaba un poco alto. Bien, pues nada, bienvenidos todos a este acto sobre mindfulness. Y si hay algo de la acústica que no va, me lo decís. Y vamos a dar pues, en este rato una visión. Claro, yo cambio un poco las visiones, pero es una mezcla entre cómo veo yo las cosas ahora y lo que creo que vosotros necesitáis. Por tanto, hay una parte que yo desconozco, exactamente la composición del público, pero vamos a hacer lo posible para que a todos os guste. Bien, un poco viendo la historia, el movimiento, lo que yo llamo el movimiento mindfulness, pues es una cosa de hace unos 20 años o un poco más. Y lo cierto es que se ha hecho muy popular, ¿no? Hasta el punto de, yo creo que es demasiado popular, en cierta forma. Y empezaron a ver pues, portadas de Time, y empezaron a ver muchas cosas que hicieron que esto saltara un poco al gran público, ¿no? Al mismo tiempo, las publicaciones científicas sobre mindfulness se dispararon, y se están disparando en cierta forma, se está publicando mucho sobre mindfulness. Y ese es un poco el panorama o el contexto en que nos vemos, que hay, por una parte, un gran interés en la gente, en general, en todo el mundo occidental, y luego, pues, muchas publicaciones científicas. Aquí uno de los, digamos, para decir algo de la historia de este movimiento, hay que decir que John Kabat-Zinn es uno de los que
tuvieron mucho que ver con él, en el sentido de que en los años 70, que él estaba trabajando en el Hospital General de Massachusetts, al norte de Boston, 70 kilómetros de Boston, pues él es, por cierto, hay que decir que él ni es médico ni es psicólogo, porque la gente lo cataloga mal, él es biólogo. Y entonces él estaba trabajando en investigación y como era meditador se le ocurrió poner en marcha un grupo para pacientes, es decir, para pacientes del hospital, pacientes crónicos, que la medicina occidental no tenía demasiado éxito con ellos, puso en marcha un grupo en que combinaba la meditación y el yoga. Y ese grupo tuvo mucho éxito, es decir, la gente pues mejoraba con esa mezcla de meditación y yoga, la gente mejoraba, y eso fue el germen o el núcleo de lo que después se ha llamado MBSR. Y él, yo creo que tuvo el acierto, la visión de hacer, aparte de hacer este grupo, tuvo la visión de impulsar que la ciencia se ocupara de estudiar la meditación. Y eso ha sido un poco la clave, creo yo, del éxito ulterior de este movimiento. O sea, de que mindfulness, precisamente una de las características de mindfulness es que está siendo estudiada por la ciencia. Yo creo que es una de las principales características. Aquí tenéis, me parece, este es el Hospital General de Massachusetts, que es un hospital muy bueno, hay un premio Nobel, aunque hoy día pues allí no queda prácticamente nada de aquellas sesiones de mindfulness que al principio se tuvieron. Bien, entonces un poco, si vamos un poco a lo que es, se le puede mirar de muchas partes, es difícil transmitir porque se puede mirar desde muchos aspectos, ¿no? Entonces yo voy a tratar de tocar algunos de esos aspectos. En cierta forma, una de las formas de verlo es la unión entre tres disciplinas. Unión que solo ha podido ser realizada actualmente por razones muy obvias, es decir, la práctica contemplativa del círculo de abajo. Es evidente que ha estado siempre ahí, bueno, siempre que ha habido seres humanos, o sea que no es nada nuevo, es muy antiguo. Pero lo que sí que es nuevo es que hayan aparecido una psicología científica y una neurobiología, es decir, una capacidad de estudiar el cerebro científicamente que antes ni se soñaba, ¿no? Entonces esa situación de confluencia entre estas tres cosas ha hecho posible que estudiáramos la práctica contemplativa, que estudiáramos la meditación, lo estudiáramos con métodos científicos. Y entonces, por una parte, la neurobiología y por otra parte, el propio desarrollo de la psicología ha hecho que estemos ahora en donde estamos, es decir, en que haya un gran interés por el estudio de la meditación desde el punto de vista científico, que es lo que caracteriza a mindfulness. Ya digo que siempre ha estado ahí la meditación, en todas las culturas. Lo nuevo es que sea estudiada por la ciencia y luego que se le aplique, o que también lo que es muy nuevo es que llegue a tanta gente como está llegando actualmente. Bien, aquí tengo unas cuantas definiciones recogidas que tratan un poco de dar cuenta de la complejidad de lo que es mindfulness, porque mindfulness es una palabra que se puede utilizar de varias formas, por tanto, por eso reúno varias definiciones para verlas desde varios ángulos. Por una parte, esta definición histórica que yo le llamo, que es la asimilación por parte de la cultura occidental, y especialmente de la ciencia, de las tradiciones meditativas de cualquier procedencia. Hay que decir que, siendo esto cierto, lo de cualquier procedencia, históricamente quien ha tenido más influencia ha sido el budismo. Es decir, que el budismo ha jugado un papel de puente muy importante en la transmisión o sea, ha sido prácticamente la cultura o la tradición meditativa que más influencia ha tenido en mindfulness, y la sigue teniendo, yo creo. Una parte importante de esto, yo diría que hay por dos razones. Una, que el budismo es una psicología, es decir, el budismo, si uno se mete a mirarlo, está muy apartado de lo que nosotros consideramos una religión, ¿eh? Es una religión, pero es muy diferente a lo que nosotros tenemos en la cabeza o que entendemos por religión. Y luego, que es muy psicológico, es decir, el budismo se propone la disminución del sufrimiento. Por tanto, es algo muy psicológico.
Y por otra parte hay que decir también que ellos saben enseñarlo muy bien. Quizás es una característica que ellos han desarrollado una gran forma, una gran pedagogía del propio budismo. Yo creo que esas dos cosas han hecho que realmente el budismo se haya convertido en una parte importante, o por lo menos en un vehículo importante de esa transmisión de conocimientos, de una tradición meditativa concreta. Pero mindfulness está abierto a todo, no solo al budismo, o no solo a un tipo de budismo, sino a todo. Bueno, es en esta definición, o dos definiciones neurológicas, un conjunto de prácticas orientadas a la optimización del funcionamiento cerebral, porque lógicamente cuando estudiamos el cerebro y vemos que una cosa va mejor que otra, pues se asume o se incorpora, ¿no? Y en ese sentido, mindfulness sí que es eso, es una optimización del funcionamiento cerebral, luego lo veremos un poco. La segunda definición neurológica, que es el cultivo de las facultades más específicas del cerebro humano y que más nos diferencian del funcionamiento cerebral de otras especies. Porque en principio somos nosotros, de las especies conocidas, podemos hacer esto, ¿no? Por eso, en este sentido, el cerebro humano es sacar el máximo partido de nuestro cerebro y sacar el máximo partido de aquellas zonas cerebrales, concretamente las áreas prefrontales, que nos diferencian más de otras especies. Bueno, desde el punto de vista filosófico es una forma de vida que aspira a la sabiduría y la felicidad. Desde el punto de vista fenomenológico, aquí doy la definición de Kabat-Zinn, que dice que es la consciencia que surge al prestar atención intencionadamente en el momento presente y sin juzgar. Es una definición de las más conocidas de John Kabat-Zinn y un poco la más, digamos, aceptada como oficialmente. Desde el punto de vista evolutivo, se trata, o sea, evolutivo no evolutivo de Darwin, sino evolutivo de la evolución de un ser humano. Se trata de calmar la mente para ver con claridad y eventualmente acceder a otros estados de conciencia. Es decir, con mindfulness estamos trabajando la conciencia, ahora lo veremos también, y el acceso a otros estados de conciencia. Y por último, esta definición más mental, que dice que es una capacidad humana universal y básica, que todos la tenemos, la capacidad, que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento. Es la práctica de la autoconsciencia. Ahora insistiremos sobre esto de la práctica de la autoconsciencia. Bien, de alguna forma yo diría que es un camino para descubrir la propia conciencia. O sea, la característica nuestra como seres humanos en cuanto a la conciencia se refiere es que tenemos la capacidad de ser conscientes de nuestra propia mente, ser conscientes de la propia conciencia. Y esa capacidad es lo que nos distingue, o una de las cosas que nos distingue de otras especies, y lo que sucede es que no la practicamos excesivamente. Entonces la tenemos ahí, la practicamos, pero no tanto. Y entonces esto es un cultivo de esa capacidad, de ser conscientes de la propia conciencia. Por eso en la especie le pusieron aquel nombre, que está bastante bien puesto, de Homo sapiens sapiens, o sea, el hombre que sabe, porque es esa reflexividad, es decir, que nosotros podemos saber lo que hace nuestra mente, o podemos ser conscientes de lo que está haciendo nuestra mente. Y esa capacidad especial que tenemos es la que cultivamos cuando hacemos mindfulness. Quisiera resaltar esto, que es una frase de Kabat-Zinn, pero que es bastante obvia, que mindfulness no es una técnica, es una forma de ser, o es una forma de vivir. O sea, que se acerca a una forma de vivir, lo cual no quiere decir que no haya una técnica o unos ciertos aspectos técnicos, pero que la idea se acerca, es decir, lo decíamos en la definición esa filosófica, se acerca a una forma de vida. Esto es muy importante. En ese sentido yo quisiera decir esto también, que mindfulness, por su naturaleza, inicia un proceso de transformación que en gran parte es individual y por tanto de evolución desconocida. Lo que quiere decir es una obviedad por otra parte, es decir, mindfulness es un camino de conocimiento de uno mismo. Si uno empieza a conocerse a uno mismo,
uno mismo o cualquier otra cosa, si uno no lo conoce antes, va a descubrir cosas nuevas. Y si vas a descubrir cosas nuevas, pues no sabes lo que va a pasar después. Es decir, es obvio, pero hay que recordarlo. Porque, muchas veces se vende mindfulness como una forma de conseguir cosas. Pero claro, está bien, pero lo primero es que no sabemos lo que vamos a conseguir, porque por definición, si tú te conoces a ti mismo, cuando hayas avanzado un cierto trecho en el conocimiento de ti mismo, pues no vas a ser igual que eras al principio. Por tanto, todo lo vas a ver de otra manera y todo va a cambiar. Entonces eso sí que hay que recordarlo, porque es una forma de conocerse a sí mismo. Y cuando te conoces a ti mismo, cambian muchas cosas porque descubres cosas que no sabías antes, porque si no, no sería descubrimiento de uno mismo. Entonces hay que reconocer esto. También hay que decir, quizás muy relacionado, que no se trata de conseguir más cosas, quizás se trata de dejar muchas cosas, no de conseguir más cosas. Pero estos conceptos tan occidentales de conseguir cosas se meten rápidamente, porque están muy en nuestra cultura. Pero claro, mindfulness como forma de vida es una forma de conocerse a sí mismo, por tanto deja un interrogante en lo que luego tú vas a hacer, ¿no? Y no se trata de conseguir cosas, se trata más bien de conocerse a sí mismo y veremos lo que descubres en ese conocimiento de cosas, o de ti mismo. Bien, empezando con la práctica de mindfulness, yo suelo distinguir, hay muchas formas de explicar esto, es decir, digamos a nivel muy teórico o a nivel muy básico, yo diría que realmente lo que vamos a hacer es conocer, o sea, ser conscientes de cómo somos, o sea, conocernos a nosotros mismos y desarrollar esa capacidad de la consciencia humana que consiste en conocerse a sí mismo, o conocer a la mente, es decir, saber lo que está haciendo nuestra mente en cada momento. Esa capacidad la tenemos todos, la utilizamos de cuando en cuando, pero la verdad es que no la utilizamos demasiado. Y por esto se trata de cultivar esa capacidad. Eso sería un poco lo básico, pero ¿cómo hacerlo? Claro, la experiencia y la tradición pues nos ha dicho cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo lo divido así, por alguna forma de contarlo, entre dos aspectos, el aspecto cognitivo y el aspecto afectivo. Porque una cosa que sí que me parece importante decir y señalar, no sé si tengo aquí, bueno, tengo aquí este dibujito, que en el budismo se habla de las dos alas del Dharma. El Dharma es una palabra difícil de traducir, que en el contexto es una palabra, en el contexto budista se trata de como digamos, la teoría o la doctrina. Difícil, muy difícil de traducir. Y dicen que el Dharma es como un pájaro que tiene dos alas. Y si le falta un ala, no puede volar. Y las dos alas son la sabiduría y la compasión. Eso es muy importante porque hay una cierta tendencia a dejarse el ala de la compasión o el ala de la afectividad y acordarse solo del ala de la sabiduría. Pero por eso digo yo que hay dos aspectos, el cognitivo y el afectivo. Y no nos podemos dejar ninguno de los dos porque si no, no vuela el pájaro. Por eso también una forma muy sintética de decirlo es que, si lo queremos decir en muy pocas palabras, es observar la realidad con lucidez y con amor. Digo las dos cosas, lucidez. O también desarrollar una mirada compasiva. Es que es decir lo mismo de otra manera. O sea, es desarrollar una mirada compasiva hacia la realidad, incluyéndose uno mismo en esa realidad. O observar las cosas con lucidez y con amor. Esto es dando una visión como muy sintética, pero pues a lo mejor para uno le basta. Depende de dónde te pongas. Vale, gracias. Esto es el método experimental. Bien. Entonces digo que esto es una forma muy sintética de decirlo, pero que quizás con eso ya está bien. O sea, quizás sería el mensaje básico. Ahí lo tienen, ahí lo tenéis todo, ¿eh? O sea, lo de desarrollar una mirada compasiva, ¿no? Y ver las cosas con lucidez y con amor. Con eso ya hace bastante. Bien, entonces vamos a seguir este procedimiento práctico de analizar un poco
los dos componentes de mindfulness, el aspecto cognitivo y el aspecto afectivo. Y empezamos por el cognitivo. Hay un trabajo de Bishop, el grupo de Bishop, que son unos canadienses, que fue muy bien aceptado en el sentido de que distinguían dos componentes en mindfulness, y eso ha sido aceptado en general por el mundo, que son el componente básico de tener la atención mantenida en la experiencia inmediata, es decir, que eso es lo que yo le llamo la instrucción fundamental. Es decir, que si tú te pones a meditar, ¿tú qué le dices a la persona que se va a meditar? Le dices, mira, estate atento a lo que está pasando en este momento. Estate atento a lo que tu mente está haciendo. Claro, tu mente puede estar fijándose dentro de ella o fuera de ella, pero tu mente, en cualquier caso, es tu mente quien está haciendo las cosas. O bien está fijándose en lo que le pasa por dentro, lo que pasa en tu cuerpo, o bien está fijándose en lo que pasa afuera. Esa instrucción fundamental, por tanto, es la de estar atento, o sea, ser consciente de lo que está haciendo tu mente, muy resumidamente. Y luego está la actitud. Y la actitud, es decir, ¿cómo haces eso? Lo haces con una cierta actitud. Y esta es más compleja de definir. Ahora diremos algo sobre la actitud. Es cómo se hace esa instrucción fundamental, cómo se lleva a cabo. Y esa se puede describir con ciertas características, pero es difícil, transmitir una actitud no es fácil. A mí me gusta mucho en la instrucción fundamental poner esta frase que es de un monje budista que ha aparecido, Ajahn Chah, que es un par de libros, están traducidos, dice, aparezca lo que aparezca, simplemente observar. Esto no sé, esto debía ser externo. Aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente observar. Entonces, pues es muy sencillo, ¿no? Lo que dice es muy claro. Tú estás observando lo que pasa en tu mente. Y esa observación de la mente es lo fundamental. Es decir, que lo que pase, lo observes. Pase lo que pase es un poco secundario. Lo importante es que lo estés observando. Eso es lo importante, es observarlo. Cosa que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque generalmente la atención se nos engancha a las cosas que aparecen en la mente. Y en cuanto estás enganchado ya no la puedes observar. Entonces, en cuanto te enganchas, por ejemplo, en un pensamiento, ese pensamiento te lleva a otras cosas y en ese momento dejas de observar. Al principio a lo mejor estabas observando, pero de repente dejas de observar. Por eso no es fácil, por eso requiere una práctica, por eso requiere un cierto esfuerzo. O sea, que aparezca lo que aparezca, obsérvalo. Puede aparecer cualquier cosa, bien del mundo externo, bien del mundo interno, pensamientos, emociones, pueden aparecer imágenes del mundo externo o imágenes del mundo interno, es igual. Aparezca lo que aparezca, observa. Lo que quiere decir, mantente un poquito atrás, da un paso atrás y tienes que saber lo que está pasando en tu mente. Y tienes que tener esa sensación de que yo estoy observando lo que pasa en mi mente. Ahora volveremos sobre eso. Esta es la instrucción fundamental. Que en la práctica, ¿cómo se hace? En la práctica, pues la meditación como más básica es la de la respiración. Y uno lo que observa es la respiración. Entonces, en ese caso concreto de observar la respiración, en vez de darle libertad a la mente, le dices, no, estate quietecita en la respiración. Y entonces yo observo la respiración. Entonces, eso es un caso particular de esta instrucción. Aquí esta instrucción es decirle, no, haz lo que quieras y yo te observo. Pero en el caso de la respiración le dices, no hagas lo que quieras, fíjate solo en la respiración. ¿Y qué pasa? Que cuando haces eso, además estás entrenando tu capacidad de concentración. Esto es uno de los tipos de meditación o de mindfulness que es concentrativa, mientras que esta sería de campo abierto. Si haces esto, es de campo abierto. Esta es más difícil. Pero esto, claro, es una instrucción válida para cualquier momento. Pase lo que pase, obsérvalo. Bien. Sobre la aceptación, sobre la actitud se podrían decir muchas cosas. Yo he centrado aquí esto en tres cosas, tres aspectos, voy a comentar brevemente. Uno es la aceptación, otro es la apertura y la curiosidad, y otro es el amor, que en realidad ya nos lleva a la parte afectiva de mindfulness, ¿no? La tercera característica
que es parte, se puede considerar parte de la actitud. Bien, empezando por la aceptación, hay muchas formas de definirla, pero es no oponer resistencia a lo que es. O permitir lo que es. Fijaos una cosa, hay muchas formas de verlo, pero fijaos o acordaos de los animales. Cuando digo animales superiores, que nosotros conocemos, perros, gatos, etc. Entonces, ellos les pasa una cosa que prácticamente no pueden irse del presente. Entonces, su relación... Vamos a coger el otro micrófono, quizás, el de mano, a ver si es menos... ¿Qué hago el movimiento? A ver si este tiene menos interferencias. Bueno, entonces tomamos la resistencia. O sea, aceptación es lo contrario de resistirse. Yo decía que los animales tienen un campo de... Su presente, por así decirlo, es muy estrecho. Es posible que tengan algunas capacidades de adelantarse, pero poco. Unos 20 minutos se ha calculado que es lo máximo. Es decir, ellos viven fundamentalmente en el presente porque no tienen otra cosa, no es que tenga mérito. Entonces viven en el presente y claro, lo que aparece lo aceptan. Nosotros, el presente para nosotros es lo único real, o sea, en ese sentido estamos igual que ellos. Pero nosotros, como tenemos la capacidad de imaginarnos otras cosas y otros futuros y otros acontecimientos, pues resulta que nos salimos fácilmente del presente y no aceptamos, o tenemos mucha tendencia a no aceptar lo que pasa, ¿eh? Y entonces ese no aceptar es lo que nos crea muchos problemas, porque cuando no aceptamos, en el momento en que no aceptamos pasan dos cosas. Primero, que sufrimos más de la cuenta, y segundo, que nuestra energía se dedica a otras cosas que no sirven para nada, que es como el quejarse de lo que está pasando, ¿no? Por tanto, el aceptar simplemente es, bueno, lo que hay es lo que hay. Simplemente adaptarse rápidamente a lo que hay, permitir lo que es, ¿eh? Yo últimamente cuento lo del partido de fútbol porque me parece que es bastante bueno para explicarlo. Yo ayer concretamente vi el partido del Madrid, no todo, pero vi un rato. ¿Y qué pasa? Que cuando un delantero pues quiere meter gol, él avanza, tiene su idea de la jugada, ¿no? Inmediatamente viene un defensa y se la frustra. ¿Cómo reacciona el delantero? El buen delantero, cuando está en buen momento, pues él acepta lo que ha pasado, en cuestión de milisegundos genera esa idea a otra jugada. Pues eso es la aceptación. Es decir, que ni se pone a chillar, ni le pega al otro, ni llora, ni se deprime, ¿no? Él cambia, acepta lo que ha pasado, e inmediatamente genera, o sea, en su mente se genera otra jugada para intentar meter el gol. Eso es la aceptación. Simplemente reconocer que lo que es lo que es, permitir lo que es, ¿eh? El ser humano tiene problemas porque, como se imagina futuros diferentes, en cuanto lo que pasa se desvía de lo que él se ha imaginado, le sienta mal, ¿eh? Siempre se pone incómodo, ¿eh? Por tanto, ahí tenemos un problema. Pero la actitud mindfulness es ponernos en el presente y aceptar lo que hay, permitir que las cosas sean como son. Claro, se llama también, o decimos que la aceptación es lo contrario de la resistencia. O sea, aceptación es no poner resistencia a lo que es, ¿eh? Todo es en el presente, ojo, que el problema está en que estamos hablando del presente, que es lo único real, ¿no? O sea, en ese sentido, el jugador de fútbol se imagina un futuro diferente, que es meter gol, y hace lo necesario, y hace lo posible para meter el gol. Pero acepta que lo que ha pasado ya ha pasado. Lo que ha pasado, si nosotros le ha quitado la pelota en ese momento, ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pues eso es la aceptación. Él acepta que le han quitado la pelota, aunque inmediatamente intenta otra jugada nueva. Bien, entonces, bueno, aquí hay muchas, vamos a decir mucho de la aceptación. Quizás me voy a centrar en esta frase de Pema Chodron,
que es muy completa. Dice, en la aceptación se trata de ver claramente el cuerpo que tenemos, la mente que tenemos, la situación que tenemos en casa, el trabajo que tenemos y la gente que hay en nuestras vidas. Se trata de ver cómo reaccionamos a todas estas cosas. Se trata de ver cómo son ahora mismo nuestras emociones y pensamientos, en este preciso instante, en esta habitación, en este asiento. Fijaos que ahí no se ha dejado nada, ¿eh? El cuerpo, la mente, la casa, el trabajo, la gente. Y cómo reaccionamos a todas estas cosas, que es muy importante. O sea, cuáles son nuestras emociones, nuestros pensamientos. Se trata de no intentar que desaparezcan, de no pretender ser mejores de lo que somos, sino de ver con precisión y con ternura. Esas últimas dos palabras es otra definición de mindfulness. Ver con precisión y con ternura. Ahí tenéis una definición de mindfulness. Ver con precisión y con ternura. Y en la parte anterior, pues está muy bien explicada lo que es la aceptación, ¿eh? Simplemente lo que hay es lo que hay, ¿eh? Lo puedes cambiar en el futuro, pero no en el presente, ya tienes que aceptar que está ahí. Bueno, vamos a ir un poquito más rápidos. Esta me gusta porque es una frase divertida en sí misma, de Epicteto, tanto ya nos vamos hace 2000 años. Dice, no pretendas que lo que ocurre ocurra como tú quieres, sino quiere que lo que ocurre ocurra como ocurre. Así el curso de tu vida será feliz. O sea, esto los estoicos lo sabían muy bien, la aceptación. La aceptación lo tenía muy claro, ¿no? Ya lo tenía muy claro entonces. Hay una forma diferente de llamar a la aceptación, que es consentimiento, ¿no? Esto lo he descubierto recientemente, me parece muy buena forma de llamarla también, el consentimiento. El sentido que le dan, aquí hay un autor francés, que es Lenoir, que es contemporáneo, dice, esa misteriosa ley de vida que hace que el consentimiento, la aceptación de lo que es, abra la puerta a la alegría de vivir. El niño y la gente sencilla aceptan la vida como es, toman la vida tal cual se les ofrece, sin exigir que la vida sea diferente. El consentimiento nos abre la puerta a la alegría que teníamos cerrada. Es preciso nuestro consentimiento para que la vida sea amable. Claro, pone de manifiesto la íntima relación que existe entre el consentimiento o la aceptación y la alegría de vivir. Es decir, uno no puede estar alegre si no acepta lo que hay. Es imposible, ¿eh? Por eso, digamos que una condición previa de la alegría de vivir es el consentimiento. Tal es el extraño, este es de otro autor, también francés, un filósofo que se llama Martin Stephens. Tal es el extraño poder del consentimiento, crear o revelar un orden en el desorden aparente de las cosas, hacer que el destino de una vida pasivamente recibida tenga el dulce rostro de un destino. Es decir, que el sentido de la vida requiere el consentimiento de lo que hay, ¿no? Y eso es lo que te abre la puerta a la alegría de vivir. Es otra forma de ver la aceptación, pero es muy buena también, lo mismo.